Me llamo Lucía Vega. Trabajo en inteligencia militar especializada en análisis de amenazas avanzadas. La mayoría de los días me siento detrás de muros que nadie sabe que existen, estudiando patrones que nadie más ve, tomando decisiones que afectan a vidas que nunca conoceré. Aquel día estaba de pie en la sala de operaciones del Mando Estratégico en la base de Retamares, en Madrid. Una enorme mesa en forma de U se extendía por el suelo como el puente de mando de un barco, y alrededor de ella se sentaban generales, dignatarios extranjeros y hombres que movían regiones enteras con una sola directiva clasificada. Mi puesto estaba a un lado, pequeño, modesto, construido en las sombras como una ocurrencia tardía. Pero yo estaba allí porque lo que sabía importaba. La atmósfera era silenciosa, tensa. Esa clase de silencio que vibra con corrientes subterráneas de poder y expectativa. La clase de silencio donde la gente elige sus palabras como balas. Recuerdo haber pensado, si mi padre pudiera verme ahora, ¿importaría siquiera? Entonces me di cuenta de que iba a hacerlo. En unos minutos entraría en esta habitación creyendo que seguía siendo alguien importante y yo estaría allí como siempre, callada, presente y aún así invisible para él. Así ha sido siempre. Crecí en una familia donde la presencia no significaba nada si no eras ruidoso al respecto. Mi padre sirvió 24 años en el ejército de tierra, se retiró como coronel y llevaba ese rango como una segunda piel. Todo en nuestra casa giraba en torno a medallas al valor, números de unidad y maniobras de campo. Mi hermano Marcos era su niño de oro. Nacido para liderar, nacido para luchar, nacido para enorgullecerle. Yo era la lista, la callada, la que le gustaban los libros y los rompecabezas. Memoricé mapas cuando tenía 9 años y aprendí pastún por mi cuenta a los 14. Pero en una casa que adoraba el vigor físico, nada de eso contaba. Si no disparaba un fusil o corría el kilómetro en menos de 3 minutos, no era real. Me elogiaban con sonrisas educadas, del tipo que la gente da a los niños que colorean sin salirse de las líneas. Recuerdo cumpleaños en los que recibía nuevo software de idiomas o kits de desencriptación, y mi padre me daba palmaditas en la cabeza y preguntaba si todavía quería ser una chica de los códigos. Lo llamaba tierno. Mi hermano consiguió un fichaje deportivo y un cuchillo táctico con su nombre grabado. Mi madre siempre decía que él simplemente no entendía mi mundo, que no debería tomármelo como algo personal. Pero solo puedes escuchar, no agites las aguas tantas veces antes de empezar a preguntarte por qué el barco nunca estuvo destinado a llevarte a ti en primer lugar. Hubo momentos en los que intenté encajar en su versión del éxito. Me apunté a la instrucción militar universitaria. Corrí hasta que me ardieron los pulmones. Estudié táctica y estructura de mando. Pero incluso cuando superé las expectativas, mi padre seguía mirándome como si estuviera fingiendo, como si estuviera visitando el sueño de otra persona. En algún momento dejé de intentar impresionarlo y simplemente comencé a construir mi propio espacio. Obtuve títulos, completé entrenamiento en operaciones encubiertas y pasé más evaluaciones lingüísticas y psicológicas de las que la mayoría de los agentes de campo ven jamás. Aún así, nada de eso parecía registrarse. Mi trabajo nunca fue real para él. Solo otro empleo de oficina, otro pasatiempo inteligente con el que su hija jugaba en su tiempo libre. Pero la verdad es que no quería eclipsar a mi hermano. Solo quería ser vista. No como una nota al pie o una excepción, simplemente vista. Cada vez que lograba algo, quería llamar a casa y escuchar algo más que un distraído, eso está bien. Quería que mi padre me mirara y entendiera que yo también importaba. Pero nunca lo hizo. Hasta ese día en la sala de reuniones. Ese fue el día en que todo cambió. No porque yo lo forzara, sino porque el mundo que construí en silencio sin su aprobación, finalmente habló más alto que cualquier cosa que él hubiera dicho jamás. Aquella Nochebuena, el aire olía a cordero asado y marisco, pero todo lo que yo podía saborear era la distancia. Mi hermano acababa de ser ascendido a capitán, y mi padre presidía la mesa como si fuera su propia ceremonia de medallas. Cada vez que mi hermano hablaba, la sala se inclinaba como si la gravedad se doblara hacia él. Mi madre estaba radiante. Mi padre levantó una copa hacia él justo en medio de la cena. Lo llamó un verdadero soldado. Dijo que estaba llevando el apellido familiar donde más importaba. Hubo un brindis, risas y el sonido de copas chocando. Me senté con el tenedor pausado en el aire, sonriendo lo justo para permanecer invisible.
Más tarde, cuando el ruido disminuyó y la gente empezó a picar los dulces navideños, me incliné. Dije que había recibido una mención honorífica. Era formal, algo que mi unidad rara vez otorgaba. Pensé que aterrizaría como un pequeño regalo en el silencio. Mi padre miró por encima, escuchando a medias. Me dio esa sonrisa automática, dijo que eso era muy listo de mi parte. Luego se volvió hacia mi hermano sin pausa. Le preguntó si Marcos había oído hablar de los nuevos fusiles que estaban asignando a su unidad. Su voz se elevó con interés, el tipo de interés que nunca guardaba para mí. Así, sin más, mi momento se desvaneció. No se estrelló ni se rompió. Simplemente se difuminó como si nunca hubiera estado allí para empezar. Así es como siempre se sentía. Mis logros eran ruido de fondo para el evento principal que era mi hermano. No estaba enfadada, no realmente. Estaba cansada. Cansada de luchar por espacio en conversaciones donde yo solo era un extra. Cansada de ser educada sobre ser ignorada. Miré alrededor de esa mesa y me di cuenta de algo que no había querido admitir durante años. Podría ser extraordinaria. Y aún así no importaría. No aquí. No para ellos. No en una casa donde el único legado que vale la pena celebrar lleva botas y porta armas. Aquella Nochebuena no solo dolió. Confirmó lo que siempre había temido. Nunca sería suficiente. No porque no fuera digna, sino porque nunca se molestarían en verme. 2 meses antes de esa reunión, invité a mi padre a un día de puertas abiertas en las instalaciones. No era un gran evento, solo unas pocas familias recorriendo los niveles exteriores, caminando por pasillos desinfectados llenos de carteles y protocolo. Pensé que tal vez si lo veía con sus propios ojos, finalmente entendería que mi trabajo era real. Nos encontramos con el general Valdés cerca del ala este. Era mi oficial al mando directo, un hombre tranquilo cuyo respeto se ganaba a través del rendimiento, no del encanto. Los presenté y por un breve segundo pensé que mi padre podría sorprenderme. En cambio extendió la mano para estrechar la del general, soltó esa risa profunda y me dio una palmada fuerte en el hombro como si tuviera 12 años otra vez. Es bueno por su parte darles a estos chicos algo que hacer, dijo. Luego añadió con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar el aire, a mi niña aquí le encantan sus pequeños trucos de traductora. En mis tiempos simplemente lo llamábamos pegar la oreja. No me reí. Nadie lo hizo. El pasillo se quedó en silencio. No estaba bromeando. O tal vez sí, pero esa era la peor parte. Para él, era solo otra ocurrencia, otra actuación de dominio enmascarada como humor. No tenía idea de que acababa de faltar al respeto a una década de operaciones clasificadas frente al único hombre que revisaba mis análisis de riesgo cada mañana. Me quedé allí congelada. No porque estuviera sorprendida, sino porque era tan esperado. Casi no dolió. Casi. Pero algo dentro de mí cambió. No colapsó ni ardió. Simplemente se volvió muy, muy silencioso. Ese fue el momento en que dejé de querer probar nada. No quería una disculpa o una conversación. Ya no quería que entendiera. Lo que quería era claridad. Claridad fría e innegable. Y se la iba a entregar en el único idioma que él realmente respetaba, rango, protocolo, consecuencia. Si las palabras no le llegaban, entonces la acción lo haría. No planeé nada dramático esa noche. No hubo lágrimas ni salidas airadas de habitaciones, ni confrontaciones finales. Solo un largo viaje a casa en silencio, mis manos firmes en el volante mientras mi mente se movía como una máquina. Dejé de intentar traducir mi mundo para él hace años, pero esta vez se sentía diferente. Ya no se trataba de esperanza o dolor. Se trataba de precisión. Si él solo respetaba los sistemas, entonces yo usaría el sistema. 2 días después, llegó un correo electrónico anunciando una próxima reunión de operaciones conjuntas en la base. Asistencia de alto nivel, una delegación multinacional, riesgos reales. Era el tipo de sala en la que mi padre solía entrar con el pecho lleno de cintas. Y era el tipo de sala donde ahora ni siquiera pasaría de la puerta sin que alguien como yo validara su presencia. Porque yo estaba en el comité de la agenda. Como analista integrada de la unidad, tenía voz sobre quién entraba en esa sala.
Era un pequeño privilegio procedimental que nunca había usado antes hasta ahora. Entré en el portal seguro, seleccioné el formulario de acceso de invitados y escribí su nombre, Coronel Retirado Antonio Vega. Para el rol elegí, visitante distinguido del legado. Sabía que no se resistiría a ese título. Era una migaja de pan hecha de latón y nostalgia, una invitación que le hacía sentirse relevante de nuevo. Un camino de regreso a un mundo que él todavía creía que le debía reverencia. No era un cebo. Era reconocimiento, pero no de quién era, sino de quién solía ser. El paso final requería más sutileza. Programé una consulta rápida con la comandante Soria, ayudante del general. No mencioné a mi padre ni saqué nada personal. Simplemente sugerí que durante la sesión abriéramos con una validación de idioma en vivo. Sería útil, dije, demostrar cómo analizamos y respondemos a transmisiones de dialectos en capas en tiempo real. El tipo de cosa que nuestros homólogos afganos entenderían íntimamente. Ella asintió sin dudarlo, dijo que era una gran idea, dijo que al general le encantaría. Y así, estaba en la agenda. Esa noche dormí como una piedra. No porque me sintiera victoriosa, sino porque cada movimiento había aterrizado exactamente donde lo había colocado. No habría espectáculo ni castigo, solo claridad, verdad estructurada, sancionada y militar entregada en el único formato que él no podía desestimar. Él estaría en esa sala porque yo lo puse allí. Y cuando llegara el momento ni siquiera sabría que había sido mío para dar. La sala estaba más fría de lo que recordaba. Madera pulida, sillas de cromo y un proyector que zumbaba como si estuviera conteniendo la respiración. Tomé mi asiento habitual en la consola de analistas, escondida contra la pared trasera, ligeramente fuera del foco. Allí era donde pertenecía. Callada, efectiva, invisible. Entonces entró él. Mi padre llevaba su uniforme de gran gala como una segunda piel. Sus pasos eran medidos, su rostro iluminado con el tipo de confianza que solo viene de estar seguro de tu lugar en el mundo. Asintió a los oficiales como si fueran viejos amigos, estrechó manos que no había ganado y se rió un poco demasiado alto. Cuando me vio me guiñó un ojo lentamente, el mismo guiño que solía hacer antes de contar un chiste a mi costa. El general Valdés abrió la sesión. Su voz, baja y firme, llenó el espacio con peso. Informó a la sala sobre la creciente complejidad de las comunicaciones encriptadas en los sectores del norte, habló de dialectos fracturados y señales codificadas superpuestas a través de terreno cambiante. Luego hizo una pausa. Se volvió hacia mi padre. Coronel, mencionó los trucos de su hija. Veamos uno. El cambio fue instantáneo. Docenas de cabezas se giraron primero hacia él, luego hacia mí. Me levanté lentamente. Mis piernas firmes. Mi mente afilada. El general se dirigió a mí en darí formal. Cada palabra calculada, cada frase una trampa para los no preparados. Pidió análisis de amenazas, proyección de riesgos y modelado de infiltración basado en 3 intercepciones superpuestas. No solo una traducción, una conclusión táctica. Sostuve su mirada y respondí. El idioma brotó de mí fluido y claro, sin vacilación. Hice referencia a indicativos, mapas de calor y perfiles de terreno. Di intervalos de confianza, tiempos de respuesta proyectados, nombré a 2 líderes de células potenciales por su nombre en clave. Me detuve solo cuando terminaron los datos. No hubo aplausos, solo silencio. Un general de la delegación afgana se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en los míos. Asintió una vez lento y deliberado. Increíble, susurró lo suficientemente alto. El general Valdés esperó un momento más, luego se volvió hacia mi padre. Durante 3 años, cada complot terrorista importante en esa región ha sido interrumpido gracias a una analista, una operadora fantasma cuya inteligencia guía a cada equipo de operaciones especiales, a cada unidad de avanzada en esa zona de operaciones. Usted la conoce como su hija. Dejó la frase colgando. Nosotros la conocemos como vanguardia. Mi padre no se movió, su rostro congelado, labios entreabiertos, ojos muy abiertos. Vi cómo todo se desmoronaba, la postura, el orgullo, las suposiciones, todo. Lo que quedaba era un hombre completamente desprevenido para una realidad que nunca había imaginado. Y aún así no dijo nada porque no quedaba nada que decir. No habló.
No cuando el general dijo mi nombre. No cuando los oficiales extranjeros me rodearon con preguntas. No cuando la conversación en la sala se alejó completamente de él. Se sentó quieto en su silla, con los hombros rígidos y las manos planas sobre la mesa como si se estuviera sujetando en su lugar. Lo observé mientras respondía consultas de seguimiento en 2 dialectos. Expliqué firmas de calor y rutas de infiltración a hombres que comandaban a miles. Escucharon. Tomaron notas. Uno incluso pidió mi evaluación sobre una operación relacionada, pero mi padre permaneció sentado, una estatua en un uniforme viejo, ya no el centro de nada. No fue humillación. Eso hubiera requerido que alguien se estuviera riendo. No hubo risas, solo el zumbido tranquilo de un nuevo centro de gravedad en la sala. Y no era él. Salió por la puerta lateral cerca del final. Nadie lo reconoció, ni siquiera yo. Sus pasos eran más lentos ahora, medidos pero inseguros. No sentí ira al verlo irse. Tampoco me sentí victoriosa. Solo quietud. La clase que llega cuando algo pesado finalmente se asienta. 1 año después, todo había cambiado. Ya no me sentaba en la parte trasera de la sala. Mi nombre estaba en una puerta ahora, jefe de sección. Dirigía una división de analistas, trabajaba en ciclos de informes con el mando y daba forma a respuestas a amenazas en evolución en tiempo real. Y por primera vez sentí que pertenecía al espacio que había tallado para mí misma. Había una fotografía nueva en mi escritorio. Mi equipo riéndose durante una sesión de inteligencia nocturna. Habíamos descifrado un patrón justo antes de la fecha límite, y alguien había captado el momento con un teléfono. Junto a ella había una moneda de desafío, de metal oscuro y pesado, grabada con el emblema de nuestra unidad. Me la dio el general Valdés el día que se retiró. Me llamó por mi nombre en clave cuando me la entregó. Dijo que había hecho este país más seguro de maneras que la mayoría nunca entendería. Eso significó más para mí que cualquier cosa que hubiera escuchado al crecer. No por las palabras, sino por quién las dijo y dónde. Una tarde mi teléfono vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje de texto. Era de él. Vi tu nombre en una lista desclasificada. No lo entendía. Lo siento. Me quedé mirando la pantalla por un momento, esperando sentir algo. Tal vez alivio, tal vez cierre, tal vez el viejo dolor que solía llevar por su aprobación. Pero no hubo nada. Ni ira, ni escozor, solo aire. Esa disculpa habría significado todo hace 5 años, hace 10 años. Ahora eran solo unos pocos píxeles sobre cristal. Su validación había dejado de ser mía para perseguirla. Nunca fue realmente suya para darla. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me volví hacia el mapa de la misión en la pared. Llegaban informes de inteligencia. Las prioridades habían cambiado. Los vectores de amenaza se movían. Y yo tenía trabajo que hacer. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que el legado era algo que se transmitía, como una medalla, un apellido, una reputación que o cumplías o defraudabas. Pasé años tratando de encajar en una historia que fue escrita antes de que yo naciera, pensando que si simplemente rendía lo suficientemente bien, podría ganar un lugar en ella. Pero así no es como funciona. El legado no es algo que heredas. Es algo que construyes en silencio, ladrillo a ladrillo. No a través de grandes declaraciones, sino a través de las elecciones que haces cuando nadie está mirando. A través del impacto que dejas atrás, incluso si nadie dice tu nombre en voz alta. Solía pensar que ser vista por mi padre arreglaría todo, que su reconocimiento llenaría el espacio que había cargado durante tanto tiempo. Pero la verdad es que el momento en que dejé de necesitarlo fue el momento en que me volví libre. No porque gané, sino porque finalmente entendí que su historia y la mía nunca estuvieron destinadas a ser el mismo libro. Lo que construí no vino de su aprobación. Vino de largas noches que nadie vio. De estudiar señales hasta que se me nublaba la vista. De tomar decisiones que mantenían a la gente a salvo sin que nadie supiera quién las tomaba. Y de estar de pie en una sala de hombres poderosos y hablar un idioma que una vez me hizo sentir pequeña, solo para ver cómo cambiaba la habitación entera a mi alrededor. Ese es el legado que me importa ahora. No el nombre cosido en un uniforme, sino el efecto dominó de lo que hago.
Las vidas que continuaron gracias a un mensaje interceptado. Los compañeros de equipo que saben que les cubro las espaldas. La próxima generación de analistas que acuden a mí con preguntas y se van con confianza. Eso es lo que quiero dejar atrás. Si alguna vez te han dicho que no eras suficiente. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a personas que se niegan a verla, quiero que sepas que no estás sola. Hay otros como tú. Personas que construyen en silencio, que brillan sin permiso, que dejan de perseguir la validación y comienzan a convertirse en algo más fuerte de lo que nadie esperaba. Tu historia importa no porque alguien importante diga que lo hace, sino porque la viviste, porque la cargaste cuando era pesada, y porque ahora tienes la oportunidad de pasarla hacia adelante. Así que si estás lista, comparte tu historia abajo. Cuéntanos el momento en que te diste cuenta de que ya no necesitabas su aprobación. En este espacio, tu experiencia es válida, tu trabajo es visto, y tu legado es tuyo para definirlo.